Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática semanal. El día de hoy vamos a ver los mejores tips, 10 tips para sobrevivir a tu adolescente y que obviamente la convivencia dentro de la casa, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, seguimos en cuarentena un año después, pues deje de ser o no se vuelva un infierno. Recordemos que nuestros adolescentes muchas veces pues están pasando por cambios hormonales, además hay todo un cambio en su cabeza, en la manera de pensar, en cuestionar todas las reglas que a veces tenemos y comienzan ellos también a tener su propio criterio, ¿no? Y muchas veces chocamos entre los papás y los hijos. Y bueno, el día de hoy pues vamos a ver los mejores tips para disminuir esta fricción y que esta etapa, que también hay que decirlo, es una de las mejores etapas, pues no se vuelva tan tortuosa tanto para los papás como para los hijos. Y para la plática, pues obviamente tenemos a Marta Rosas, que nos va a ayudar con este tema y con estos consejos. Recuerden que la plática es Club Diamante, entonces si tú no estás inscrito y estás escuchando esta plática, recuerda que puedes contactar a la persona que te invitó o mandarnos directamente mensaje en el chat de esta plática para apoyarte en tu inscripción y que te lleves un aceite de regalo. Muchísimas gracias y los dejo con Marta. Gracias, Jean. Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a hablar un poco de los adolescentes. La verdad es que, como dice Georgina, esta época de cuarentena ha sido muy complicada para todos, pero de verdad que yo a los que más considero son a los adolescentes. Es una etapa en la vida, digo, muchos, todos pasamos por ahí, que es muy complicada, porque hay muchísimos cambios. Y ahora pobres, porque encima de todos los cambios que tienen, que de pronto ni ellos solitos se aguantan, encima de todo hay que estar encerrados, y además encerrados con los papás, que de pronto también son a los que más odiamos en esa etapa, porque nadie nos quiere y nadie nos comprende. Entonces, ojalá esto les ayude, les sirva, porque de verdad es importante pues darles el apoyo y el soporte que necesitan en esta etapa, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar definiendo qué es la adolescencia. Pues nada, es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Y muchas veces se reconocen tres etapas diferentes, digamos, dentro de esta adolescencia, ¿no? La adolescencia temprana, que es entre los 10 y los 13 años, que es en donde empiezan justamente los cambios corporales. Para las niñas muchas veces empieza la menstruación, empieza un poco a distinguirse la identidad de género, empiezan con ciertas curiosidades, también todos estos cambios les dan ansiedad, de pronto tienen ideas así como muy fijas o muy extremistas, o se vuelven egocéntricos, o se vuelven incluso cohibidos por su apariencia, porque pues empiezan justamente los cambios, ¿no? La otra etapa es la adolescencia media, que está entre los 14 y los 17 años, en donde, bueno, empieza el crecimiento repentino, ¿no? Es cuando de pronto se estiran, cuando a los niños sobre todo les empieza a cambiar la voz, a veces les sale acné, empiezan a tener intereses por las relaciones románticas, hay exploración de la identidad sexual, incluso empieza la autoestimulación también, y la necesidad de independencia, o sea, un poco es cuando se empiezan a encerrar en su recámara, o así como que no me molestes, no estés todo el tiempo conmigo. Se empiezan a preocupar por el aspecto, por su aspecto físico, pues, por el qué dirán. Empiezan a hacer como juegos de impulsos, ¿no? O sea, se vuelven impulsivos, incluso la lucha de poder con los papás, ¿no? Y lo que le llaman la adolescencia tardía, que está entre los 18 y los 21 años, que la verdad de las cosas es que hay veces que es muy tardía, ¿no? O sea, a veces pasa a los 21 años y aún siguen siendo adolescentes. Y bueno, pues es cuando empieza ya el sentido de la individualidad, cuando empiezan un poco a controlar sus impulsos,
empiezan a identificar ya ciertos valores, ya empiezan a tomar decisiones basadas pues en ideales, en cosas que ya piensan para su futuro, pues que quieren hacer. Y si construyen relaciones, pues también son relaciones también ya más estables. E incluso a veces empieza a marcar ya la independencia de los padres. Entonces, como verán, son 11 años, dice aquí, de cambios continuos, cambios repentinos, cambios que no entienden, cambios que los lleva a hacer muchas locuras a veces, o se vuelven introvertidos, o se vuelven explosivos, pero vaya, todo tiene una razón de ser y ahorita lo vamos a ver. Pero la verdad es que es una edad muy, muy complicada. Entonces, pobres, de verdad, la pasan de pronto mal, pero sí hay algo peor que ser un adolescente, que es ser la mamá o el papá de alguno de ellos. ¿Por qué? Porque de verdad nos volvemos locos, no se entienden ellos, pero tampoco los entendemos nosotros. Entonces aquí la idea es que vayamos viendo poco a poco por qué son estos cambios y pues tratemos de algún modo, como les decía, de acompañarlos, de apoyarlos. Y lo primero que tendremos que ver es qué pasa en el neurodesarrollo, ¿no? Que es el desarrollo estructural y funcional de su cerebro, que además sigue un patrón con la edad cronológica, y esto es desde que nacen hasta que tienen ya desarrollada su identidad personal. Y esto ocurre justamente durante la adolescencia. Pero para esto tienen que sortear varias cosas, ¿no? Porque pues es necesario que aparezcan nuevos circuitos y conexiones en su cerebro que permitan justamente sustentar ese pensamiento analítico, que es lo que supuestamente ya caracteriza a un humano adulto, ¿no? Que ya no es tan impulsivo. Pero tristemente, esta cuestión de la madurez en el cerebro, nuestro cerebro, para empezar, está dividido en diferentes partes, ¿no? El lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, ¿sí? La parte más grande del cerebro humano es la corteza y es la que se divide en todos estos lóbulos, ¿no? Pero lo triste es que maduran de atrás hacia adelante. El último lóbulo que madura es el frontal, justamente, que es el que controla el juicio y el autocontrol, ¿ok? Y se dice que se desarrolla por completo hasta los 25 años. Por eso es que durante la adolescencia, pues no hay modo, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, generalmente nos sucede como papás que nos desesperamos, ¿no? Y les hablamos y les decimos y les pedimos cosas y no nos hacen caso, se les olvida, y bueno, nos sacan de quicio. Esto tiene una razón de ser. Estas conexiones que tienen que hacerse dentro del cerebro, es decir, de neurona a neurona, que se llama y se conoce como sinapsis, ¿sí? Lo que ayuda pues a estas conexiones es algo que le llaman mielina, ¿ok? Pero tristemente esa mielina no la tienen los adolescentes, se va también formando y generando hasta por ahí de los 25 años que termina el desarrollo completo de todo este cerebro y de la corteza del cerebro, ¿no? Entonces, cuando nos enojamos y los regañamos, ¿y qué no entiendes? ¿Y por qué no me haces caso? Y no es que, pues sí, ni se enojen, porque efectivamente ni entienden ni les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque les falta mielina, les falta todavía esa sustancia que les va a permitir hacer las comunicaciones entre neurona y neurona, ¿no? Entonces yo de pronto pienso, pues tan adelantada que está la ciencia, ya la deberían de vender en gel, ¿no? Para peinarlos con eso y a ver si adelantamos un poquito. Pero mientras eso no suceda, pues no hay otra cosa más que tenerles paciencia, ¿ok? Porque ni siquiera es una cuestión que ellos lo provoquen o que ellos estén conscientes. Simplemente así sucede y así nos sucedió a todos los que alguna vez pasamos en esa edad, ¿no? Ahora, el primer tip, justamente que tiene que ver con esto, que nos desesperamos y que de pronto no entendemos por qué, si le pedimos algo no nos escuchó, o no le importó, o no lo hizo, o se le olvidó.
desde ahí empiezan las broncas, ¿no? Entonces, de verdad, para un adolescente no hay nada mejor que sentirse escuchado. Es sumamente importante para ellos hablar de lo que sienten. Entonces, lejos de enojarnos, regañarlos y estar encima de ellos todo el tiempo, lo que tenemos que procurar es la comunicación. Yo sí entiendo que nos desesperan, pero por los adultos somos nosotros, ¿no? Nosotros ya pasamos por esa etapa y debiéramos de estar conscientes de que así va a ser durante un tiempo. Y entonces el primer tip es, usen aceite esencial de lavanda. Pongan el aceite en un difusor, procuren tener en el ambiente, sobre todo ahora que estamos guardados todos en casa, lavanda en sus difusores, o como no queriendo, dense a oler, o se la ponen en su ropa, porque la lavanda es el aceite de la comunicación. Permite que ellos se sientan más confiados y más abiertos para hablar justamente de lo que sienten, ¿no? Y a veces ni ellos saben qué sienten, pero sí saben que se sienten raros o se sienten diferentes. Entonces, pues ese es el primer tip. Hay que procurar la comunicación con nuestros adolescentes, lejos de estar a grito y sombrerazo. Otra cosa es, ¿por qué carambas actúan como lo hacen? O sea, ¿por qué son tan cambiantes, son impulsivos, son temperamentales? Pues justamente porque el cerebro adolescente empieza con una tormenta de hormonas loca, ¿no? Y todas estas hormonas actúan en la parte emocional, justamente, en lo que es el cerebro límbico. Fíjense. Les decía yo, el córtex prefrontal o el lóbulo frontal, que es lo que al último madura, pues como está inmaduro, pues no frena la conducta. Lo que ellos quieran hacer, lo van a hacer porque pues no hay nada que los detenga, ¿ok? No hay nada racional en sus decisiones. La hipófisis, o la glándula pituitaria, que es la glándula maestra que secreta todas las hormonas, ¿no? O la que lleva la voz cantante en la secreción de hormonas, pues está encargada y está ocupadísima en producir las hormonas sexuales, porque es la etapa del cambio, ¿no? Cuando empiezan a crecer, se empiezan a desarrollar y tal. Y entonces esto va a dar también al sistema límbico. El sistema límbico o el cerebro límbico es en donde están o se generan o se controlan las emociones, y ahí también es donde vemos los centros de gratificación que le llaman, ¿no? Entonces, los adolescentes van a hacer cualquier cosa, y si descubren que eso que hagan o digan o conozcan o coman o fumen o tomen les da cierta gratificación, se sienten bien, pues ¿qué creen? Lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque se vuelven hiperreactivos a esa gratificación, y entonces van a seguir induciendo esa conducta, ¿ok? Y ante estas emociones intensas, pues menos son capaces de valorar las consecuencias o los riesgos de la acción que conlleve lo que están haciendo, ¿ok? En esta etapa, lo emocional pesa mucho más que lo racional, ¿ok? Pero pues les digo, por la cuestión hormonal. En las niñas, pues se vuelven mucho más sensibles a la aprobación, a la aceptación o al rechazo de los demás, y es de las cosas más importantes lo que son sus relaciones sociales, ¿no? Es cuando se pegan al teléfono y no hay modo de sacarlas de ahí. O sea, todo el día están hablando con las amiguitas y demás, y están solamente pensando en agradar y gustar a todos los demás. Y esto es generado por los estrógenos y la progesterona, que están en su máxima producción. Y para los niños, pues ellos experimentan un aumento en la testosterona, que es la hormona masculina, y ellos lo que les hace es reducir el interés por lo social. Más bien se empiezan a interesar en cuestiones como el deporte, incluso el sexo, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la vasopresina, que es un neurotransmisor. Entonces, los circuitos cerebrales de estos adolescentes pues son muy vulnerables a muchas circunstancias del entorno o del ambiente, y justamente por este desorden hormonal que tienen, ¿ok? Y además, como ya comentamos, pues afectan al sistema límbico, afectan a la emoción y por lo tanto a la conducta. Entonces, es muy complicado.
de pronto, ay, perdón, tener control de esto, ¿no? Entonces, vamos a dar el segundo tip, justamente para toda esta cosa del control hormonal. Hay muchos aceites que nos pueden ayudar. Y la mayoría de ellos se encuentran en esta maravillosa mezcla que se llama Claritalm o Solaz, ¿sí? Que tiene lavanda, que ya comentamos que es el de la comunicación, para cuando están muy callados, se sienten rechazados, agobiados, la lavanda les va a ayudar. Tiene también bergamota, que les ayuda a la autoaceptación, a la inseguridad que les da cuando empiezan sus cambios. Al ylang ylang, que les ayuda con la tristeza, porque de pronto pues, se ponen tristes y ni siquiera saben por qué están tristes, pero bueno, todo tiene que ver, como les decimos, con la hormona y con los cambios. El geranio les ayuda para la desconfianza, para el corazón roto, porque también es la edad en donde empiezan a relacionarse, ¿no? A tener el noviecito, la noviecita, y de pronto les rompan el corazón, y bueno, ya se quieren cortar hasta las venas, entonces el geranio les ayuda mucho. El hinojo ayuda para la irresponsabilidad, para ese no me importa y ser muy aventado, les ayuda, ¿no? Para la apatía también. Y en el caso de las niñas, para los cólicos es muy bueno. La salvia es maravilloso para el equilibrio hormonal, pero también ayuda para cuando se sienten desesperanzados, confundidos, ¿sí? El cedro, cuando están como así antisociales y desconectados, el cedro les ayuda mucho. Y la manzanilla romana, pues les ayuda cuando se sienten así medios extraviados, como que no saben para dónde van, qué quieren hacer, cuando se sienten inestables, ¿no? Entonces, todos estos aceites, bueno, aparte de la semilla de zanahoria, de la palma rosa y otros aceites que también contiene esta mezcla, pues los contiene el clarical. Entonces, los pueden utilizar por separado o los pueden utilizar en esta mezcla que es maravillosa y ponerla en la planta de sus pies, detrás de las orejas, en el corazón, inclusive para las cuestiones de regulación hormonal, sobre todo en las niñas se pueden poner en los huesitos de los tobillos y ayuda muchísimo. ¿Ok? Ay. Ahora, también en esta etapa, pues todo es nuevo para ellos, ¿no? Todo está por estrenarse, pues todos son cambios, impulsos, emociones. Y no hay que olvidar que empieza el interés creciente por la actividad sexual. Entonces, yo aquí sí quiero comentarles que es justo por eso que tenemos que estar muy cerca de ellos. Lejos de volver un tabú el tema del sexo, hay que ser lo suficientemente abiertos con ellos y hablarles con la verdad y con las palabras tal cual y como son. ¿Por qué? Porque la información les llega. Estamos en el boom de la información, ¿no? Tienen muy a la mano muchos canales de información y la información les va a llegar. Entonces, qué mejor que sea información de primera mano, que sientan que pueden confiar en ustedes y pues preguntarles sus dudas y ustedes pues prepararse para resolvérselas, ¿no? Lo mejor posible. En las niñas, los estrógenos, de los que ya habíamos hablado, pues activan la liberación de dopamina, que es uno de los neurotransmisores que tiene que ver con el placer, y de la oxitocina, que tiene que ver con el apego. Por eso luego sucede que en la adolescencia, ay, nos conseguimos cada noviecito, que bueno, puede no ser el mejor, ni para la niña ni para los papás de la niña, pero a la niña está encantada con él y además esa producción de oxitocina hace que esté súper apegada a él y no importa lo que haga, no lo quiere dejar ni a sombra, ¿no? Por eso sucede, pues. No es que la niña esté loca ni porque lo que sea. O sea, eso sucede porque en su cuerpo hay una producción de hormonas y de neurotransmisores un poco descontrolados. Y las conversaciones con sus amigas, pues evidentemente fortifican estas relaciones sociales y la liberación de estas sustancias en el cerebro. Y para los niños, la testosterona pues favorece la liberación de la serotonina, que tiene un papel muy importante en la regulación de la agresividad y estimula también lo que es la competitividad y la independencia, ¿no? También por eso los chamacos en la adolescencia toda la vida andan compitiendo a ver quién puede más, quién liga más chavas, quién
quién va primero a un antro, quién se fuma el primer cigarro, quién no, siempre están de competencia. Pues es justamente por esta acción de las hormonas sobre los neurotransmisores. Ahora, otra parte bien importante en esta etapa hormonal, digamos, es que justamente la integración entre las emociones y sus decisiones racionales pues no han terminado de madurar. Y es aquí justo cuando la búsqueda de la identidad propia comienza, pero tampoco es lo suficientemente madura. Entonces a ellos les surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero hacer? Y lo que antes les parecía muy seguro o muy normal, pues ahora lo perciben muy cambiante y a veces les agobia. Y esta es la etapa justamente en donde muchos adolescentes, como dicen ahora, salen del closet, ¿no? ¿Por qué? Porque justo con estos cambios es cuando descubren sus preferencias. Digo, porque desde pequeños saben si son niñas o son niños por sus genitales, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Entonces, aquí es en donde empieza justamente todas esas preguntas. Y de verdad, si no somos abiertos ante este tema, es un verdadero suplicio y es un verdadero sufrimiento para ellos, porque de por sí no saben qué les está pasando. Bueno, pues si no encuentran el apoyo que requieren para tener la identidad, ¿sí? Una identidad propia, pues de verdad lo sufren y me parece mucho. Entonces, pues hay que estar abiertos a todos estos cambios. Y para eso viene el consejo número 3, muchos aceites que también nos van a ayudar en esta etapa de estos chicos que de pronto se vuelven incluso rebeldes, ¿no? Perdón. El wintergreen o la gaulteria nos puede servir mucho para todas esas cuestiones de que se ponen muy sácale punta, ¿no? Así se sienten muy autosuficientes, muy controladores, se ponen necios. Entonces, para eso nos puede servir la gaulteria. El yarrow pom, para lo que es la soberbia, ¿no? Se ponen muy soberbios y todo es porque pues se sienten inadaptados y esa es la reacción que tienen generalmente ante esa cuestión de no saber qué está pasando. Para la poca fuerza de voluntad, cuando les hacen falta límites, la melaleuca o el árbol del té es buenísimo. Esta sirve justamente hasta para las relaciones tóxicas. Cuando no sabemos poner límites, cuando tenemos una pareja que abusa de nosotros, o no necesariamente tiene que ser pareja, a lo mejor es un amigo, una amiga, alguien de nuestro alrededor que abusa de nosotros, que llega a ser tóxico porque no sabemos cómo ponerle los límites. Para eso la melaleuca ayuda mucho. El cardamomo ayuda a recuperar la objetividad, la serenidad mental y el autocontrol. El orégano es para los caprichosos y voluntariosos, también les ayuda. El tomillo para el enojo y el resentimiento. El vetiver, cuando se sienten así como en crisis existencial porque no saben qué con su vida, están inestables, les ayuda mucho porque eso también les puede generar ansiedad. Entonces el vetiver es maravilloso para eso. Y cuando tienen la mentalidad de víctima y que culpan a otros porque pobrecitos de ellos todo les sucede, el ginger o el jengibre pues les puede ayudar. Ahora, estos aceites yo se los nombro así por separado, individualmente, porque recuerden que todos los aceites, aparte de tener una función física, tienen una función emocional. Y estas son las funciones emocionales de estos aceites. Sin embargo, pueden utilizarlos solos, pueden utilizarlos, yo creo que la mejor manera es usarlos aromáticamente, ¿sí? Pero también pueden mezclarlos. ¿Cómo mezclarlos? Bueno, pues les sugiero que tomen una clase de mezclas en donde encuentren justamente la mezcla que más les pueda ayudar a cada uno de sus adolescentes, porque cada uno vive de diferente manera en la adolescencia. Entonces, yo les digo para qué les puede funcionar cada aceite y es cuestión de ustedes si los quieren utilizar así solitos o quieren hacer una mezcla que le pueda ayudar a varios aspectos, ¿no?
Ahora, el siguiente consejo también tiene que ver con todo esto que es la parte emocional, ¿sí? Y para eso podemos utilizar estos 4 aceites que también nos ayudan para la emoción, que es el Citrus Bliss, el Elevation, el Balance y el Serenity. Por ejemplo, si se sienten entre fatigados y desapasionados, pueden utilizar Citrus Bliss. Si están entre estresados y desapasionados, pues entonces lo que pueden hacer es utilizar el Elevation. Si están entre ansiosos y estresados, pueden utilizar el Balance. Si están entre fatigados y ansiosos, pueden utilizar el Serenity, ¿no? Y aquí nos dice este cuadrito a qué nos ayuda cada uno de estos aceites por separado. Ahora, aquí les puse ya algunas mezclas que pueden hacer con estos aceites, ¿no? Y con algunos de los que mencioné en la lámina anterior, ¿no? Para el caso que se sientan desapasionados, pues el Elevation con Citrus Bliss. Cuando se sienten fatigados, el Balance, el Citrus Bliss, la lavanda. Cuando están ansiosos, el Balance, el Serenity con la naranja. Y para el estrés, el Balance, el vetiver y la lavanda son una maravilla. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa también? Que durante la adolescencia, como les decía, se producen muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Entonces es un proceso psicológico que está unido al crecimiento social y emocional, porque justo en esta etapa es donde se descubre lo social, ¿no? Al adolescente lo que le importa es pertenecer. Quiere pertenecer a un grupo y compartir ideas y gustos con ese grupo. Entonces, ojo, porque también es cierto que no siempre es el mejor grupo para ellos. O sea, ellos pueden cambiar conductas con tal de adaptarse a un cierto grupo y sentir que pertenecen. Y muchas veces esos cambios pues no son los adecuados, pues no, o no son sanos, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, una de mis hijas le sucedió que ella siempre fue muy buena estudiante, pero con el grupo que hizo cuando estaba en la secundaria, pues las niñas con las que se juntaban no eran precisamente las más estudiosas, ¿no? Y entonces a ella le empezaban a decir que lo que pasa es que ella era muy teta, ¿no? Que porque, muy ñoña, porque se sacaba muy buenas calificaciones. Y entonces ella empezó a bajar y a bajar y a bajar sus calificaciones. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Hasta que me dijo, mamá, es que yo no quiero ser ñoña. Y claro, porque entonces no pertenecía al grupo de amigas que pues no eran ñoñas, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los cambios que a mi parecer pues no era precisamente sano. Pero bueno, hubo que buscar la manera de hacerle entender que por ahí no iba, ¿no? Entonces, el caso es que lo que ellos quieren es pertenecer. Entonces, aparecen cambios en la capacidad de esa integración social. Es decir, en un grupo de iguales, por ejemplo, generalmente esto sucede en el colegio, ¿no? Con los amigos del colegio, de su grupo, empiezan a hacerse una serie de normas o de nuevos valores que pues, si no cumplen y no se comportan tal cual, pues entonces ya no pertenecen al grupo. Entonces, cuando esto va en buen camino, les ayuda a crecer, a ser mejor, todo eso, pues que mejor. Pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que estar siempre muy, muy pendientes de ellos para poderlos apoyar y guiar. Entonces, esto también sucede en el hipocampo y en la amígdala. En la amígdala está justamente en el cerebro límbico, ¿no? Porque ahí en esas partes es donde se consolida la memoria individual y la afectividad. Entonces, esta etapa, por eso también es tan importante, porque esa memoria individual y la afectividad, pues evidentemente son imprescindibles para la formación de su identidad. Entonces, si en esta etapa ellos tienen algún trauma o una mala experiencia, pues seguramente les va a marcar en su identidad, ¿no? Y de ahí pues van a ser unos adultos diferentes a
a los que pudieron haber sido, ¿no? Si es que vivieron una mala experiencia en ese momento, en esa etapa, ¿ok? Entonces, para todo esto de las cuestiones sociales que los mueven y que los llevan también a ciertos estados de ánimo, el quinto tip tiene que ver con esto, ¿no? Aquí hay varias mezclas que se pueden hacer en rolón de 10 mililitros con aceite fraccionado de coco, ya sea para la tristeza o para el enojo, para el estrés y la ansiedad, para el consuelo, para la autoconfianza y para amarse a sí mismos, amar su cuerpo, porque también empieza los cambios físicos y de pronto hay niñas que a lo mejor empiezan a ser un poco más gorditas o más flaquitas y entonces ya no les gusta porque ya no son iguales al resto del grupo y entonces ya no sienten que pertenecen y si encima les hacen bullying, pues sale peor. Entonces, ellas tienen que aprender a amar su cuerpo, ¿no? Y básicamente por eso esta mezcla lleva toronja, que es justamente el de la bergamota, que es la de la autoaceptación, y la toronja para el cuerpo, el geranio para el corazón, ¿no? Entonces, estos son algunos de las mezclas que pueden utilizar. Y todas estas también las pueden utilizar, ya sea en un rolón o en un difusor. Yo les sugiero que en la habitación de sus adolescentes siempre tengan un difusor y a lo mejor ni les digan, así como que van y les ponen ustedes sus aceititos y para que vean más bien y esté tranquilo y huela rico y tal, y van y le ponen sus mezclas, ¿no? Porque además de los adolescentes difícilmente aceptan untarse nada, ¿no? Ni cremas que poner. Entonces, pues menos aceites. O pueden comprar de estos collares difusores también para que los traigan ahí oliendo todo el día, ¿sí? Y esto también les ayuda, estas mezclas son para los miedos, para que tengan pensamientos positivos, para que estén calmados, para que tengan energía, para que se sientan chenchualones, porque les digo, de pronto esos cambios, o de pronto también es la etapa en que les crecen las piernas, ¿no? Se ponen largos de las piernas y les queda el tronco bien chiquito y ellos mismos se sienten como amorfos, ¿no? Entonces, pues para que se sientan que están bien, o sea, que no están amorfos, ni son monstruitos, ni mucho menos, simplemente son los cambios que les toca vivir. Para motivarlos, para que tengan confianza, para que duerman bien, para el estrés, para la autoestima, para el acné, porque también es la etapa del acné, cuando se sienten culpables o desanimados, cuando se sienten retraídos. Entonces, aquí tenemos de todo como en botica, ¿no? Justo para todos estos sentimientos que les llegan en esta etapa y más cuando empiezan su vida social, por decirlo así, ¿no? Es cuando, digo, porque en casa, pues, mal que bien, pues es pan con lo mismo, ¿no? Ya estamos todos muy vistos, pero cuando empiezan a salir y a frecuentar a sus amistades, la cosa cambia. Ahora, en la siguiente parte, que tiene que ver con la autoestima, híjole, esto también es súper importante en esta etapa, porque es la forma en que nos percibimos y nos sentimos. Y entonces, evidentemente, nos influye el miedo, ¿no? El cómo nos van a ver los demás, y sobre todo las personas que son significativas para nosotros. Y de pronto también nosotros creemos que nos pueden ver de tal modo y no es así, pero pues eso se nos mete en la cabeza y no hay modo de pensar diferente, ¿no? Entonces el autoconcepto, o sea, lo que uno piensa de uno mismo, pues es eso, la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Entonces, la organización de nuestras creencias, todo lo que aprendemos a través de la experiencia personal con las personas significativas, como pueden ser los padres, los hermanos, los abuelos, los profesores, la gente más cercana, tiene mucho que ver con esto que es la autoestima. Entonces, si nosotros, insisto, tenemos que ser muy, muy cuidadosos del trato con ellos, porque nosotros somos los adultos, nosotros somos los que debemos de entender lo mal que ellos pueden sentirse con tantos cambios. Entonces, si nosotros la pasamos diciendo, ya ves, ¿cómo eres menso? Todo se te olvida. Ya ves, eres un tonto, todo se te cae. Ya ves, no te fijas. Ya ves, no, o sea, si nos la pasamos reprimiéndolos y diciéndoles
Ay, ya engordaste, y ay, a ver si ya te puedes hacer ejercicio, y ay, a ver si no sé qué, o sea, mira qué flaca estás, y, o sea, de verdad, uno a lo mejor lo dice para hacerlos reaccionar, porque uno quiere que coman mejor, porque uno quiere que hagan cierta actividad que les beneficie, pero no siempre ellos lo toman así, al revés, tienen tanta confusión en su cabeza que se sienten generalmente agredidos, ¿no? Entonces, ese autoconcepto pueden tenerlo muy distorsionado, incluso es cuando empiezan los problemas hasta de alimentación, ¿no? Justamente pues porque se sienten que no están como deberían, o creen que la gente los ve de otro modo, simplemente en el espejo son más gordas de lo que están, ¿no? Entonces, es muy, muy importante darle ese apoyo para que su autoestima crezca, hacerles saber que su apariencia física no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos llevan dentro, sus valores, su corazón y sus sentimientos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y que al final del camino, si se ponen feos, porque la verdad sí se ponen feos en la adolescencia, se les quita, eso se les quita. Eso es algo que cambia con los años. Entonces, el adolescente pues se encuentra justamente con la atracción física hacia otra persona en esta etapa y con el deseo de disfrutar su compañía y con sentimientos y deseos y conductas sexuales que son una novedad. Entonces, volvemos a la misma. Es una etapa bien complicada porque también es la edad de las adicciones, la adicción a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si entre que me siento mal y me quiero sentir mejor, entre que me importa lo que la gente cercana a mí dice de mí, entre que quiero pertenecer, entre que pues ya me gusta una niña, ya me gusta un niño, entre que ya siento mariposas, entre que ya la cuestión sexual la traigo muy despierta porque las hormonas están a todo lo que dan, y además ya hablamos de que en el cerebro límbico están las emociones y es el centro también del como les dije, de esto que nos da placer, que nos da, ¿no? Entonces, si hay algo entre toda esta maraña de cosas que tengo, que de pronto siento cierta gratificación, aunque no sea sano, voy a buscar seguirlo haciendo. Entonces, ojo, hay que tener mucha apertura con ellos y hay que tener mucha paciencia y hay que ser abiertos, que ellos tengan la confianza de platicarnos y decirnos por lo que están pasando, ¿no? Y para este caso, de la cuestión de autoestima, pues es el séptimo tip, ¿no? Que podemos usar todos estos aceites. La canela les ayuda al miedo al rechazo, a la represión sexual, a los celos, la menta al pesimismo y la confusión, el pachuli a la distorsión de la imagen física, el terrashil, fíjense, les sirve para el bullying, ¿sí? O sea, para que no les importe si les hacen bullying, no nada más es para los mosquitos, también sirve para esto del bullying. La mejorana es cuando se sienten aislados emocionalmente, cuando tienen desconfianza. La rosa es cuando se sienten con falta de amor fraternal, cuando son cohibidos. Recuerden que la rosa es el aceite con la vibración más alta. La toronja es para también el desorden alimenticio y cuando sienten que odian su cuerpo. El jazmín ayuda con las adicciones o con traumas sexuales. Y la melisa con las tendencias suicidas. La melisa es una maravilla, de verdad, para esto de la depresión, o sea, depresión clínica, pues, y ya cuestiones de que empiecen a pensar en el suicidio, la melisa es muy buena, ¿sí? Y si no, pues todavía tenemos muchas más mezclas que podemos hacer, ¿ok? Y que pueden ser, inhaladas aromáticamente en el difusor, es más, digo, sobre todo ya en la tercera etapa de la adolescencia, después de los 18 años, muchos de los chicos ya tienen auto propio, ¿no? Pues pueden utilizar incluso un difusor de coche para ponerle sus mezclas. Y pueden utilizar inhaladores también, ¿no? Porque, como les digo, luego no les gusta andar embarrándose aceites, pero sí pueden traer algo para inhalarlos. Y además,
Estos que son de plástico pues son súper prácticos porque ni se les rompen ni nada, ¿no? Los encuentran en la bolsa y son maravillosos. Entonces, para la siesta, pues para dormir bien, para bajar el estrés, para tener un buen día, para despertar inclusive, para sentirse reconfortados, para el hechizo de amor, para cuando están tercos y obstinados, cuando quieren nada más estar queriendo tener el poder y están en esa lucha de poder, sobre todo con los papás, para tener la cabeza más clara, para la energía positiva. Y esta mezcla de viva la vida, de verdad, para los chicos que se deprimen al grado de pensar en el suicidio, es una maravilla, ¿sí? Es Melissa, Lima, Romero y Gerano. Recuerden que aparte de todos sus cambios, si sufren de bullying o tienen algún desequilibrio químico en su cerebro, aparte del hormonal, o sea, si es una cuestión también ya neurológica, también les puede ayudar mucho, ¿ok? Y bueno, ya por último, y no por eso menos importante, sino al contrario, pues todo lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? La empatía, la comprensión y el conocimiento de lo que ocurre en el cerebro de los jóvenes, pues son básicos para sobrellevar la adolescencia, para ellos y para nosotros, ¿no? Porque nosotros así como que nos la pasamos en la greña con los adolescentes y nos desesperan y no entendemos por qué no entienden. Y no es que, entonces también está en nosotros el informarnos qué les está pasando, ¿no? Y sobre todo recordar que nosotros también pasamos por esa etapa y que también nosotros le sacamos canas verdes a nuestros padres y que también nos sentíamos mal y mal queridos y demás. Entonces, hagámosle más llevadera esta etapa a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si entendemos justo qué se puede esperar en las distintas etapas, pues podemos promover un desarrollo saludable, ¿no? Para lo que es su adolescencia y los principios de su adultez. Entonces, una correcta educación, ¿sí?, les va a llevar a un desarrollo saludable, tanto mental como físico como conductual. Ahora, hay que educarlos en los valores, ¿no? Hay que educarlos en la rectitud, en lo mejor que tengamos en nuestra familia. Pero también hay que dejarlos equivocarse. Ellos deben cometer también errores, porque solamente así los van a aprender. Si nosotros los sobreprotegemos, pues eso nada los va a beneficiar. Si nosotros todo les solucionamos, pues tampoco les va a beneficiar. Porque ellos crecerán pensando que eso es lo normal y que ellos merecen que todo el mundo les resuelva sus problemas. Y tampoco es así, porque no somos eternos. Algún día, pues ellos solos tendrán que ver cómo van a solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, procuremos no estar de la greña con ellos, tacha los regaños y procuremos más bien estar más cerca, platicar con ellos. Por lo menos estar pendientes de qué es lo que les sucede. Y para esto, el noveno tip, pues tenemos nuestro maravilloso kit emocional, ¿no? Que son mezclas que ya vienen preparadas. Y pues dependiendo de qué es el estado de ánimo en el que se encuentren, pues es cuál podemos usar y qué vamos a lograr usando esa. Perdón. Por ejemplo, si están dudosos o pesimistas, pueden utilizar el Motivate. Si están decaídos o tristes, pueden utilizar el Cheer. Si están aburridos o no tienen interés por nada, pues usen el Passion. Si se sienten enojados, impacientes, el Forgive les puede ayudar. Si se sienten sin esperanza, tienen algún duelo, porque luego los cambios de escuela, cuando un amiguito se les cambia de escuela o ellos cambian de escuela o alguien se les va a vivir fuera de la ciudad o los dejan de ver, para ellos es un duelo. O sea, todas esas pérdidas, bueno, para todos son duelos, ¿no? Pero ellos lo viven en su máxima potencia. Entonces, el consuelo es muy, muy bueno para que les ayude a todo eso, ¿no? Y cuando se sienten ansiosos, con miedo, inseguros, pues el PIS les puede ayudar también mucho. ¿Ok? Y bueno, todos estos cambios sociales, familiares, emocionales,
nos llevan de pronto a muchas actitudes que no son sanas. Y si nosotros los empujamos hacia ese lado, pues hacia ellas se van a ir rapidito, ¿no? Entonces, hay que entender que todos los cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales, emocionales, pues les lleva a tener ciertas expectativas y ansiedad, porque sus expectativas no siempre son correctas, ¿no? No siempre son sanas, y entonces pues, les genera ansiedad. Es una etapa en donde tienen opiniones propias, empiezan a ser ya críticos, ¿no? Sobre el amor, sobre los estudios, los amigos, la familia, etcétera, ¿no? Entonces también por eso empiezan las confrontaciones con los papás. Entonces, bueno, no tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo, pero pues simplemente hay que escucharlos. Si hay algo que definitivamente no va con nuestros valores familiares, pues habrá que hacérselos saber, ¿no? Tampoco es darles por su lado y decirles que sí a todo, ¿no? Pero sí dejar un poco que el tiempo les dé la razón o no se las dé, no se peleen con ellos. Hay cosas que además ya no estamos para entenderlas, el mundo ha cambiado a un ritmo vertiginoso, o al menos a mí ya me pasa con mis hijas, hay cosas que de verdad yo ya no entiendo. Entonces, de pronto digo, ni siquiera tengo que entenderlas, aunque las entiendan ellas y sepan cómo defenderse ante eso, yo me doy por bien servida, ¿no? Y esa onda de independizarse, ¿no? De los papás, pues hay que dejarlos, que poco a poco lo vayan haciendo, que poco a poco tomen decisiones, aunque se equivoquen, no importa. Para eso estamos, para apoyarlos y que lo corrijan. Porque si no, ellos toman el independizarse como hacer exactamente lo contrario de lo que les aconsejamos, ¿no? Como ya no quieren tener nada que ver con los papás, pues entonces ni lo que digan para bien le vamos a hacer caso. Entonces, no estemos sobre ellos, no los enchinchemos, dejemos que ellos solos vayan descubriendo que sí y que no. Y por último, este tip, que es el número 10, que tiene que ver justo con cuestiones familiares. Para mí sí es muy importante el que los chicos crezcan en un ambiente espiritual, sano. Es decir, no necesariamente tienen que ser apegados a una religión. Si la tienen, caray, pues qué bueno, ¿no? Si la profesan, pues mejor. Pero y si no, no importa, ellos deben de tener un crecimiento espiritual también. Ellos y nosotros, porque es la única manera de tomar aire, respirar y entender y aguantar esta adolescencia. Entonces, para eso yo les puse aquí algunos aceites que podemos utilizar para meditar. Podemos meditar con ellos, invitarlos a que hagan esta sana práctica, porque de verdad la meditación ayuda muchísimo. La respiración ayuda mucho al control, incluso hormonal, ¿sí? A regular los neurotransmisores, a evitar muchas enfermedades. Entonces, yo les pongo y les propongo aquí, como el último tip, estos aceites que pueden ser el sándalo, que es el aceite de la devoción sagrada, el aceite de la Bovitae, que es el aceite de la gracia divina, el incienso, que es el aceite de la verdad, el Petit Grain, que es un aceite ancestral, el abeto siberiano, que es el aceite de la sanación generacional, el ciprés, que es el aceite del flujo energético. Entonces, todos estos los podemos utilizar para meditar, para hacer yoga, incluso, si les gusta, si quieren. Y mientras hacemos esta práctica, podemos utilizar una gota de cualquiera de estos aceites en nuestras manos, inhalarlas profundamente, o podemos poner nuestro difusor con estas mezclas, que es para conectarnos a la tierra, uno que nos representa el espacio sagrado, uno que es para el dulce sueño, para fluir, para la tranquilidad, para relajarnos, ¿ok? Estos, algunas partes que tienen que ver más con lo espiritual y con estar en nuestro centro, sobre todo nosotros que somos los adultos y que nos toca darle soporte a nuestros hijos y guiarlos en esta adolescencia que no es nada fácil. Y por último, pues yo me atrevo a ponerles estos consejos porque, bueno, mis hijas ya van saliendo de la adolescencia, no fue fácil, para nadie es fácil, menos para ellas, pero de lo que yo aprendí en este camino, les quiero compartir esto.
Abracen a sus hijos cuando menos se lo merezcan. Cuando hayan hecho pues cosas, pues si no malas, que a lo mejor ustedes no esperaban, no se comportaron de la mejor manera, hicieron algo mal, algo que no iba con sus valores, no sé. De verdad, no les pido que los consientan. No les digan nada. O sí, díganle, repréndanlos a lo mejor. Pero después de eso, abrácenlos. Aunque crean que sean cuando menos lo merecen. Porque es justamente cuando más lo necesitan. Pongan límites. Es bien importante poner límites. Pero hay que ponerlos con amor. Hay que ser empáticos y hay que ser tolerantes. Recuerden, nosotros también pasamos por ahí. Hay que ser el ejemplo de lo que quieren que ellos sean. No podemos decir o pedirles que sean de tal o cual modo mientras nosotros hacemos lo contrario. O sea, hay que ser coherentes. Ellos aprenden más del ejemplo que de lo que les podamos rezar todos los días. Aprendan a conocer a sus hijos, acérquense a ellos, hablen, obsérvenlos, estén pendientes y sobre todo acéptenlos tal como son. Y cada que puedan, recuérdenle cuánto los aman. Eso no saben, es la gran diferencia entre que caigan a un abismo o salgan adelante en esta vida. El saberse amados, el saberse queridos, el saberse respetados, es la gran, gran diferencia. Y sobre todo, este último consejo, a mí me lo dio una gran amiga y le estoy sumamente agradecida. Escojan bien sus batallas, porque cuando empiezan a ser adolescentes, empieza el estira y afloja, la lucha de poder, los gritos y los sombrerazos. Pero elijan bien sus batallas, porque vienen muchas, son muchos años de cambio, son muchos años de transición. Entonces, vienen muchas batallas, pero no vale la pena desgastar la relación con sus hijos por cosas simples. Elijan las batallas que realmente valgan la pena. Que si por qué hoy no se quiso bañar, que si por qué no recogió su cuarto, que si de verdad, que no lo recoja, cierren la puerta y no los vean. No peleen por cosas triviales, ¿sí? Para ellos es muy importante saber que cuentan con nosotros. Y si todo el día estamos de la greña y el moco por cualquier cosa, pues no vamos a ganar ninguna batalla, ¿no? Entonces, elíjanlas bien, porque vienen varias. Y pues eso es todo lo que quería comentarles. Les agradezco mucho el haberse conectado. Yo soy la doctora Marta Rosas. Esos son mis contactos. Esas son mis páginas de Facebook, de Instagram y el canal en YouTube. Y hay un podcast también, se llama Aprendiendo de los Aceites Esenciales, en Spotify y en Google Podcast. Que bueno, ahí también hablamos de todo esto, los aceites esenciales. Y pues nada, les agradezco mucho y pues buenas noches.